Empezamos, para terminar en hora, respetando los horarios. Tenemos una mesa sobre polarización y liderazgo, que si no he entendido mal en la presentación que nos acaba de hacer Mariano, parece que es ahí, ¿no? La polarización hacia los líderes, la polarización afectiva, hay mucha más sangre ahí que cuando observamos la relación entre votantes, ¿no? La polarización afectiva entre votantes. Entonces, vamos a hablar de líderes con dos académicos y con dos personas que están liderando diversos proyectos de innovación social y política en España. Tenemos a Xavier. Xavier, ¿estás por ahí, verdad? ¿Xavier? No está. Bueno, entonces... Sí, estoy aquí. No se me ve, pero estoy aquí. Ah, de acuerdo. Vale. Bueno, pues empiezo presentándote a ti, Xavier. Es catedrático del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Un currículum larguísimo, densísimo, muy exitoso, un gran experto en liderazgo político en España. Y lo hemos invitado precisamente por esa trayectoria que tiene muy extensa en el estudio de élites y por su libro más reciente, que es La teatralización de la política en España, que es un libro provocador en el sentido de que este temor que tenemos de que la polarización está causando un daño institucional muy serio al funcionamiento de nuestras democracias, hasta cierto punto en este libro se matiza al mostrar que la polarización no es incompatible con la creación de acuerdos. Tenemos después también por el lado académico al profesor James Weinberg. ¿Is that right? Weinberg, yeah. Weinberg, que es profesor titular en la Universidad de Sheffield. Tiene una agenda de investigación diversa e interesantísima, también en torno al liderazgo político, pero también en temas de educación para la democracia. Y acaba de escribir un libro también muy provocador, que es Governing in the Age of Distrust, que pone el foco en cómo viven las élites políticas la polarización desde un punto de vista de que en realidad no todos los políticos son polarizadores, sino que muchos de ellos son también víctimas de esa polarización y de la falta de confianza que la polarización crea, cómo la viven ellos y qué consecuencias tiene para el ejercicio de la política. Por lo tanto, los dos libros, tratándose de líderes políticos, creo que tienen, especialmente el de James, una visión bastante humanizadora hasta cierto punto de la labor del político, ¿no? Y del reto que para ellos mismos es el estar en entornos altamente polarizados. Tenemos después a Irene Milleiro, que es la responsable de Ashoka, que es una organización muy conocida de innovación social, una trayectoria amplísima en ese ámbito, en el ámbito de la innovación social. Abogada, entiendo, con formación también en derechos humanos, en formación para la democracia. Me ha encantado que en tus skills incluyes el sentido del humor, que sin duda es una estrategia despolarizadora. Entonces, estamos muy interesados en saber cómo se aborda desde el punto de vista del sector social las cuestiones de liderazgo. Y tenemos finalmente a Mireia. Tu apellido es complicado, Diuri, exacto. Y Mireia, muchísimas gracias porque ha saltado a la palestra en el último momento, no lo ha dudado en estar aquí con nosotros. Mireia viene representando a una organización muy interesante que se llama Talento para el Futuro y es una organización que está intentando movilizar a la juventud, que aunque parece que no es la más afectada por la polarización, o no es la más polarizada, pero sí que parece que hay retos en su participación, ¿no? A pesar de que no esté, los datos nos dicen que no son los más polarizados. Entonces, en particular, nos interesa mucho que nos comentes una iniciativa que tienen de movilización política y de formación en liderazgo político para mujeres. Es una iniciativa que se llama Mujeres al Frente, muy interesante.
Y sería bueno discutir sobre qué tipo de herramientas estos nuevos liderazgos políticos demandan o les estáis ofreciendo, bueno, todo lo que tiene que ver con la decisión de entrada en política por parte de gente joven en un contexto como este de polarización que en principio no parece demasiado apetecible, ¿no? 15 minutos para cada uno. Vamos a ver si somos estrictos en el mantenimiento de los tiempos y después abrimos un rato para la discusión. Empezamos con Xavier, si os parece. Pues muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy impresionado porque el nivel de los ponentes es elevadísimo y me alegro mucho de tener a James aquí al lado, bueno, aquí al lado, en la distancia, entiéndaseme, porque cito su libro, lo he trabajado y lo cito en el mío y me ha parecido muy interesante el enfoque que adopta. Así es que yo lo primero que voy a hacer es excusarme por no estar allí presente, pero la conciliación familiar es lo que tiene a veces, que me ha impedido viajar y estar con vosotros, que es lo que realmente me gustaría, porque entre la audiencia pues hay grandes amigos y grandes profesionales y académicos. Me hubiera gustado mucho estar ahí con vosotros, pero no ha podido ser. En cualquier caso, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder hablar de unas cuantas cosas que yo creo que son relevantes y que me gustaría que de alguna manera alguien las pudiera tener en cuenta. Yo voy a hablar de algunos aspectos que no sé si se ve en las transparencias, pero bueno, la primera pregunta que yo quiero hacer es si hay polarización en la élite política, porque no es un grupo humano que no suele ser tan investigado como la población, por motivos distintos que no vienen al caso. Pero esa es la primera pregunta que yo quiero que se formule. ¿Hay polarización en la élite política? Y voy a dar dos ideas solamente, de los resultados de una encuesta que hemos hecho a parlamentarios de la legislatura anterior y que quedan recogidos en buena medida en el libro de la teatralización de la política y también en una serie de artículos que aparecen en un volumen editado por Leonardo Sánchez Ferrer y por mí mismo para el American Behavioral Scientist, que yo creo que sale, si no ha salido hoy, saldrá mañana o pasado. De hecho, un artículo que tienen Leonardo y el profesor Mariano Torcal ha salido ya y se puede ver, se puede visualizar. La respuesta a la pregunta de si hay polarización en la élite política es que sí, hay polarización en la élite política. Pero como señalan Sánchez Ferrer y Torcal, esta polarización afectiva es mucho más frecuente e intensa en las autonomías que en el Congreso. Ciertamente, entre los políticos, el rechazo hacia los otros, que no son como ellos ideológicamente hablando, los que están en otros grupos, ese rechazo es más alto que el que se da en la ciudadanía y además es mucho más acusado en los extremos ideológicos y especialmente en los nacionalistas catalanes, no así en los vascos. En otro artículo que editamos Adrián del Río y yo, constatamos que hay dos tipos de políticos, unos que son más pragmáticos y otros que son más reactivos a lo que ellos interpretan que son los deseos del electorado, ¿no? En inglés responsive. Bien, entre estos segundos es mucho más frecuente la polarización afectiva que entre los pragmáticos, que son aquellos que son capaces o que creen que pueden ser capaces de llegar a acuerdos políticos con los rivales. Es importante estudiar esta idea de la construcción de acuerdos porque al fin y al cabo es lo que afecta a la gobernabilidad de una sociedad, no solamente al legislativo, sino a muchos otros aspectos de la vida. El hecho de que haya mucha polarización y que esta polarización, especialmente la afectiva, incapacite para llegar a acuerdos políticos genera legislaturas más conflictivas, una calidad de la democracia menor. En cualquier caso, me gustaría resaltar un par de cosas y voy un poquito concentrándome en algunas ideas básicas, ¿vale? La política generalmente se suele percibir por la ciudadanía como un área bastante conflictiva. Las encuestas desde 2012 están enfatizando o incidiendo en el mismo aspecto. Cada vez más, con ciertas variaciones, pero hay un nutrido grupo de ciudadanos que perciben que la política es un problema para ellos. Por política entiendo aquello que afecta a los partidos, a los gobiernos, al comportamiento de los políticos. En octubre de 2023, el 40% de la ciudadanía entendía que esto era un problema.
los partidos, los gobiernos, el comportamiento de los políticos. Hace unos meses, bueno, este mes, en el avance de datos del CIS, el 30% perciben que los partidos, los gobiernos, el comportamiento de los políticos es un problema en este país y además aparece como el primer problema según los resultados del avance de septiembre de 2020. Bien, también entre los parlamentarios se percibe que la arena política es conflictiva. Cuando se les pregunta en una escala de 0 a 10, donde 0 es no hay conflicto, 10 hay bastante conflicto, la media en el Congreso es de puntuaciones de 7 y en las autonomías un poquito más baja, es de 6. O por decirlo de alguna otra manera, aproximadamente el 70% de los parlamentarios puntúan entre 7 y 10 en esa escala de conflicto, pero en esa misma escala, entre el 7 y el 10, en las comunidades autónomas es el 46%. Bien, esta es la percepción que tenemos. Hay mucho conflicto, en fin, el Congreso están todos los días a la greña, hay mucha polarización, eso es cierto. Pero vamos a ver lo que ocurre en la actividad legislativa. Mirad, os he puesto aquí un gráfico. Es la primera vez que se presenta en público este gráfico porque el que está publicado contiene un pequeño error que ya se ha corregido para el volumen del American Behavioral Scientist. Mirad, esto es el comportamiento legislativo. Esto es el índice, este gráfico refleja, tiene dos líneas, una en azul, otra un poco más en roja o marrón. La azul es el Congreso de los Diputados, la marrón es la de los parlamentos de las autonomías. Y hace referencia al índice de inclusión. Va desde 1977 hasta 2023. Ese índice de inclusión va de 0 a 1, donde 0 indica que el partido que propone una ley es incapaz de incorporar a una votación afirmativa o a la abstención a las personas que votan en un parlamento, ¿vale? Un 1 quiere decir que todo el Parlamento vota a favor de esa ley. Fijaos muy bien en esta curva porque es importante. Desciende a lo largo del tiempo con algunos periodos distintos, tanto en las autonomías como en el Congreso. Pero fijaos que en el Congreso suele ser siempre superior que en las autonomías. Es decir, el nivel de acuerdo a la hora de aprobar leyes es superior en el Congreso que en las autonomías. Ahora daré un dato adicional, ¿vale? Repito, esto es un índice de inclusión que nos marca en qué medida los partidos que tienen mayorías parlamentarias o el partido que tiene una mayoría parlamentaria es capaz de incorporar al voto afirmativo o a la abstención a aquellos parlamentarios que están en la oposición. 0 es que no incorpora a ningún otro parlamentario de la oposición. 1 es que todo el mundo vota a favor de esa ley o se abstiene, ¿vale? Bien, vamos a ver, porque esto plantea una paradoja elevadísima. Se percibe que el conflicto político es muy elevado, que la política es un problema, pero hay unos niveles muy altos de acuerdo parlamentario a la hora de aprobar leyes. No estoy hablando de otras iniciativas legislativas, como una PNL, otras cosas, ¿no? Comisiones de investigación, no. Estoy hablando simplemente del acto legislativo más importante, que es el de aprobar leyes, ¿vale? Por término medio, la ley es aprobada en el Congreso de los Diputados con solo 10% de los votos negativos para todo el periodo considerado. El 15% de votos negativos en las autonomías. La inclusión media para todo el periodo en el Congreso de los Diputados es del 0,78. En las autonomías es del 0,69, el 0,7, vaya, lo entendemos, del 0,70. Hay diferencias por cámaras, ¿vale? Las que son más inclusivas, es decir, aquellas cámaras en las que las mayorías son capaces de incorporar a la oposición o algunos grupos o algunas personas de la oposición a votar las leyes son Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias y el Congreso. Y las que menos inclusivas son Madrid, Galicia y Valencia. La explicación puede ser variada. Yo remito al artículo de Pamies y Benítez y otros colaboradores, Antonio Jaime, que aparece o va a aparecer ahora en el American Behavioral Scientist para encontrar una explicación de por qué esto ocurre así, ¿vale? Os dejo con la intriga para que podáis consultar el texto original. Bien, yo creo que esto, en fin, es una paradoja importante porque decimos, hombre, es que la cosa política en España es que tiene mucho conflicto, es que hay mucha greña, aquí se está continuamente discutiendo con malas palabras, en fin, hay insultos, hay
desafueros, una serie de comportamientos que para la ciudadanía creo que son un poco edificantes, y sin embargo hay un elevadísimo nivel de acuerdo que oscila a lo largo del tiempo, como hemos visto, pero que se mantiene elevado también a lo largo del tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que creo que puede explicar, o una parte de la explicación de esta situación o esta percepción polarizante, yo creo que es que existe un punto de teatralización que queda amplificada por lo que transmiten y retransmiten los medios de comunicación y también en escenarios diferentes. No voy a entrar en mucho detalle por esto en la explicación de esta teatralización. Dejo aquí el vínculo para quien quiera pues pueda acceder al libro o a la página web en la que vamos publicando algunas cosas, de artículos de prensa, etcétera. Pero sí que quiero resaltar algo muy importante. Además de la encuesta que se ha hecho a los parlamentarios, se han realizado unas 70 entrevistas en profundidad por toda la geografía española, en algunas cámaras, en Andalucía, en Valencia, en Madrid, en Cataluña, en fin, en Navarra. Se han elegido las cámaras más conflictivas y las cámaras menos conflictivas, y se han hecho una serie de entrevistas en profundidad preguntándoles por muchas cosas, y uno de los resultados es que la percepción que existe entre los políticos es que esta teatralización digamos que fomenta o es percibida como una de las causas de la polarización, ¿no? Entonces la idea es ¿qué capta esta teatralización? ¿Qué es esto de la teatralización? Bueno, pues la teatralización captura esa paradoja inicial, ¿no? De que hay mucho acuerdo y, sin embargo, hay una serie de comportamientos que son transmitidos por los medios de comunicación y replicados en las redes sociales, pues que nos trasladan la idea de conflicto parlamentario, ¿no? Estos comportamientos, voy a dar un pequeño detalle, están recogidos en el texto al que me estoy refiriendo, de la teatralización de la política. Doy algunos detalles. Broncas, trifulcas, algaradas, gritos, abucheos, insultos, insidias, amenazas, ofensas, zascas, desprecios, burlas, e incluso violencia simbólica y no tanto simbólica, y a veces física. Entonces, esto es una retahíla de comportamientos habituales que son una manifestación del conflicto político, que se observa en cualquier cámara y que además queda recogido por todos los medios de la comunicación. Si alguien teclea en la web, en un buscador, zascas en el Congreso, pues se va a encontrar con un montón de artículos que hay hasta una antología del zasca en el legislativo, ¿no? Bien, entonces yo creo que lo importante, como decía antes Mariano Torcal, es importante a la hora de hablar de la despolarización y del qué podemos hacer. Yo creo que es importante tener presente cuáles son las causas de todo ello, ¿no? Para intentar abordar de alguna manera alguna estrategia que permita despolarizar o al menos reducir esa polarización afectiva, que Mariano Torcal nos dice que se está estabilizando. Ojalá se estabilice y se reduzca un poquito más. Ese es mi deseo. Pero ¿qué cosas creo que se pueden hacer? Y como el asunto que nos convoca hoy aquí a todos es el de la despolarización, yo voy a lanzar un par de ideas o tres, algunas muy básicas, algunas podrá alguien decir, hombre, esto es una ocurrencia. Bueno, bien, sí, es una ocurrencia, pero quiero que tengáis presente que no solamente se me ocurren a mí, que también están recopiladas por las declaraciones de una buena parte de los políticos que nos representan. Veréis, hay un científico social, Emil Durkheim, que en el siglo pasado, a principios de este siglo también, nos decía, hombre, vivimos en una sociedad que está descuajaringándose, y una de las formas que tenemos de intentar remitir los efectos de este descuajaringamiento de la sociedad es el getting together, el juntarse, ¿no? El incrementar las interacciones, el mantener una densidad social. Bien, hay estudios ya que nos dicen que las buenas relaciones entre los parlamentarios, entre los representantes, facilitan la construcción de los acuerdos políticos y modulan el comportamiento legislativo. Y ahora me permito hacer un paréntesis, porque sé que alguien me lo va a decir y me lo va a reprochar. Yo no estoy diciendo que lo bueno sea acordar cosas y que vivamos en un mundo de yuppie donde todo el mundo sea feliz y todo el mundo llegue a acuerdos importantes. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente
que cierto grado de acuerdo es necesario y cierto grado de conflicto también es necesario en la política, ¿vale? El punto está en encontrar ese equilibrio. Por tanto, ya evitaos el reproche de que yo quiero vivir en los mundos de Yuppie o que quiero encontrar el acuerdo perfecto en la política. No, eso creo que no existe. Entonces, incrementar las interacciones y las relaciones personales entre los parlamentarios parece ser que puede ser una vía de mejorar la situación, ¿no? Ya que vamos a descartar que los pongamos a vivir todos juntos en un edificio. Imaginaos que el Congreso de los Diputados y el Senado pues dice, alquilamos o construimos un edificio aquí a las afueras de Madrid, por ejemplo, o el Parlamento de Cataluña a las afueras de Barcelona, un edificio donde vivan los parlamentarios en el tiempo de que dure su legislatura. Estarían obligados a relacionarse entre ellos fuera del Parlamento, fuera de sus actividades políticas. Yo no creo que esto sea una solución, esto lo descartamos, pero apunta hacia esa idea, ¿no? Creo que es importante en la práctica, y aquí lanzo algunas ideas ni siquiera para la discusión, sino simplemente para la reflexión individual de cada uno. En la práctica yo creo que es importante apuntar hacia una socialización en la tarea parlamentaria. Fijaos, el otro día estuve yo hablando con algunos diputados y con algunos, gente que está en los medios de comunicación como consultores, y me decían, es que no hay nadie que enseñe a los parlamentarios nuevos qué es esto de estar en el Parlamento. No tienen ni idea, tienen que recurrir a consultores para que se lo expliquen. ¿Por qué no el Parlamento o el Congreso de los Diputados, el Senado, cualquier cámara pudiera hacer un curso cero para parlamentarios noveles? Os recuerdo que son casi o aproximadamente el 50% de los parlamentarios en cada legislatura. Cuando hay elecciones, aproximadamente el 50% son nuevos. Y sus jefes de filas no suelen enseñarles a hacer las cosas. Hay países en los que ya se hace, por ejemplo en Canadá. Un curso cero de qué es esto de estar en el Parlamento, qué se hace, qué no se hace, cuál es la cortesía parlamentaria. Ahí es la forma o el sitio en el que se aprenden las normas implícitas que conducen a que, por ejemplo, dos parlamentarios no se insulten, no se peleen, no escupan, por ejemplo. Eso son cosas que se dan en los parlamentos, lo podéis ver en la red. No se increpen entre ellos. Hay cursos de oratoria parlamentaria, por ejemplo, lo cual contribuiría también a elevar un poquito el nivel de nuestros parlamentarios, que, bueno, con notables excepciones, como la de Aitor Esteban y algunos otros, pues, en fin, es un poco deficiente esta oratoria y esta presencia parlamentaria. Hay otro aspecto que sería importante, yo creo que es relevante tenerlo presente, es el de reforzar la autoridad de las presidencias de la Cámara. En el libro cuento una anécdota que cualquiera que vaya a una Cámara de representación, un día de pleno o de control de gobierno, se dará cuenta. O sea, cuando uno está ahí dentro, no se oye nada por el griterío de la gente. Y la presidencia de la Cámara suele decir, por favor, señorías, cállense, cállense. Y nadie le hace caso. Siguen continuamente. Entonces, generalmente, nadie le hace caso. Entonces, a lo mejor un reforzamiento de la autoridad de la presidencia podría ayudar, pero no un reforzamiento a través de las normas, que quizá también con sanciones. No sé si sabéis que las sanciones que se aplican en los parlamentos son muy lenitivas, o sea, son muy suaves, ¿no? O sea, se sanciona, por ejemplo, llevar armas blancas, pero no se sanciona insultar al oponente, ¿no? Entonces, a lo mejor reforzar la autoridad, pero no a través de normas, que probablemente también, sino a través de acuerdos implícitos, es decir, que llegue un momento en que los propios parlamentarios, sus jefes de filas, pero también cada uno, pues, se dé cuenta de que hay ciertos espectáculos bochornosos que conducen, y esto los parlamentarios lo perciben así, que conducen a la desafección de la ciudadanía y a generar más polarización y más controversia entre unos y otros. Y estoy terminando ya. Y yo creo que uno de los aspectos sobre los que se podría también reflexionar es sobre la selección de los políticos. Es un tema que está muy poco explorado. En España se ha explorado algo, yo mismo lo he investigado en algunas cosas con Guillermo Cordero, pero hay una selección adversa que a lo mejor se podría revertir realizando una selección un poquito más ajustada, siguiendo algunas de las indicaciones que nos daba el profesor Manuel Alcántara en su texto del oficio de político, ¿no? Haciendo una selección y, sobre todo, haciendo entender a los partidos que el efecto negativo de una mala selección de los parlamentarios o de los candidatos es muy elevado. La gente deja de creer en los partidos, deja de creer en las instituciones y también en sus representantes. Lo dejo aquí, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias por la
oportunidad que me habéis dado de contar las 4 cosas malas que sé y espero que no os haya aburrido mucho. Muchas gracias. Estupendo. Doncs, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a aquest taller, una de les meves ciutats europees preferides. M'encantaria poder-vos dir que el temps al Regne Unit és exactament igual, però seria una mentida podrida. És a dir, que fugir-ne és fantàstic. La primera confessió que he de fer que jo no sóc un acadèmic sobre la polarització, però doncs m'he passat, sóc un psicòleg polític i m'he passat una dècada estudiant el comportament dels polítics, les personalitats, els estils d'aprenentatge, percepció de confiança i doncs aprofitaré part de la meva feina d'una manera molt selectiva per parlar-vos de 3 idees. Doncs, 3 idees que he vist. Què vol dir la polarització a les èlits i quan ha de preocupar-nos? Quines són les causes i les conseqüències de la polarització a les èlits i com podem despolaritzar les nostres èlits i en condicions en això sigui necessari o desitjable, perquè potser no sempre ho és. Quin aspecte té la polarització a les èlits? Doncs gran part de la literatura sobre la polarització a les èlits està moguda per recerca dels Estats Units, on la polarització al Senat i al Congrés mostren una davallada important després de la Segona Guerra Mundial i després un augment exponencial des de mitjans dels 70. La bona notícia és que pot ser que els Estats Units sigui un cas a part. Si ens fixem en la polarització massiva i la polarització de les èlits als Estats Units van gairebé de la mà, però no s'ajusten a gran part de la resta del món on veiem fluctuacions a més curt termini pel que fa a la polarització. Aquí veiem valoracions expertes dels partits polítics principals i en lloc de veure com aquest cercle de la mort, sinó que veiem moltes fluctuacions a curt termini i fins i tot en moments on s'ha augmentat la polarització veiem partits que van en la mateixa direcció i no en direccions oposades. El que això vol dir és que no podem necessàriament tenir idees preconcebudes sobre la polarització i ens ho hem de mirar de manera més intensa. El que volem dir quan diem que la polarització ja ha arribat i que és perillosa, jo estic d'acord amb gent com l'Andrea Schettler, que treballa a CDU, que aquest matí ens ha dit exactament el mateix. Hem de pensar en el conflicte, perquè la democràcia demana conflicte, però també l'ha de contenir. És a dir, aquí em baso en la feina de Schettler. La idea de que la democràcia té un conflicte molt poc profund. Hi va haver molta literatura després del gir del Mirevi, d'esperava de partits cartel, on no hi havia distensions programàtiques entre els partits, havien agafat la democràcia com a hostatges i estàvem tenint la conversa contrària a la que estem tenint avui. Teníem eleccions on realment no teníem on triar, hi havia nivells ordinaris de conflicte, on hi ha poca competència entre els partits i això fa que hagin de ser diferents. I en aquest cas la diferència és bona perquè dona opcions a la gent, però també pot produir-se un conflicte excessiu o extraordinari on aquest enfrontament augmenta fins al punt d'amenaçar les institucions democràtiques, sobretot les de segon i tercer ordre, els sistemes de control que mantenen estable la democràcia. I és aquí on podem trobar algunes de les preocupacions més contemporànies sobre la polarització. La polarització entre les èlits, entesa com conflicte excessiu, és un estat on hi ha conflictes que no tenen cap relació amb camps de la política pública, amb esferes institucionals o amb la geografia, sinó que qüestionen les veritables regles del joc. Sovint es converteixen en conflictes bipolars entre dos partits o bàndols dominants o fins i tot comunitats imaginàries polítiques, com va escriure en Benedict Anderson, que aparten, ocupen tot l'espai per un conflicte multipolar que seria desitjable en una democràcia saludable.
Aquest excés de conflicte o de polarització es caracteritza també per la manca de confiança entre les èlits. Adopta un comportament afectiu, ja n'hem parlat avui. Hi ha una animositat excessiva independentment de la identitat dels partits. I això sol portar-nos a divisions maniquees, els bons contra els dolents, una visió de la democràcia contra l'altra. A la pràctica, com és això? Doncs aquí tinc algunes dades que he recollit per un llibre que vaig escriure fa uns anys i hi ha 3 preguntes. Costa una mica de llegir. Si després voleu que us passi les diapositives, m'ho dieu. Aquí hi ha una sèrie de valors sobre immigració, acció climàtica, etc. I aquí tenim una sèrie de polítics regionals, candidats no reeixits dels dos camps i el públic britànic. A les columnes que he marcat en vermell hi veiem algunes diferències entre electors i polítics d'esquerres i dretes, cosa que és bona, probablement només representi el conflicte ordinari que es pot esperar en una democràcia saludable. I es veu també que la democràcia entre les èlits és 2 o 3 vegades més gran que entre l'electorat. És a dir, que hi ha més polarització entre les èlits que a la població global. Si ens fixem en les preguntes que s'han transmès als membres del Parlament entre els vincles afectius entre ells mateixos, els col·legues del seu partit i els d'altres partits, veiem aquesta animositat emocional de la que he parlat abans. He destacat 3 fileres com la prova més clara d'això, que són termòmetres d'emoció. Quan pregunto fins a on confieu amb els vostres companys, doncs un percentatge significatiu. Quan confieu en els companys del propi partit i els altres partits, una diferència de 30 punts de com d'ètics es creien comparats amb els de l'altre partit, i quan creien que podien confiar o que es podien refiar dels col·legues del seu propi partit per protegir els interessos del país comparat amb els d'un altre partit. És a dir, que veiem aquest conflicte excessiu per canviar les regles del joc. La segona pregunta, quines són les causes i les conseqüències? Doncs gran part de la literatura sobre la polarització de les èlits se centra en la socialització dins dels partits, l'educació, els interessos polítics, l'experiència política fins i tot, però ens centrem una mica més en la psicologia dels polítics, pensant en quin impacte té la polarització en ells com a éssers humans a través de la lent de la salut mental. Causa, les personalitats dels polítics. Pel llibre que ja he esmentat abans, vaig reunir més d'un centenar de candidats del Regne Unit que omplissin uns formularis com una mena de tests sobre els trets de la personalitat. Me'n podeu demanar els detalls metodològics si és una cosa que us és desconeguda, i això també es va a l'estudi de l'electorat britànic també va passar aquestes preguntes. Perdoneu, m'estan trucant de la guarderia de la meva filla. En fi, les 4 troballes clau sobre el nostre debat d'avui sobre la polarització va ser que quan em fico en trets de la personalitat, i aquí veiem 10 categories de valors o trets bàsics de la personalitat, hi ha diferències evidents, hi ha divergència psicològica entre la gent que entra en el món polític d'esquerres i de dretes. No ens sorprendrà que la gent que hi entra des de partits d'esquerres té una motivació psicològica més gran de treballar amb altres grups, per nou idees, més autònoma, mentre que els polítics que venien des de la dreta buscaven suport dins del seu grup, n'estaven més de la tradició, i això encaixa bastant amb les diferències ideològiques que veiem quan ens fixem en com es polaritzen els polítics sobre aquests temes. La segona troballa va ser que, tal com us he anticipat, hi havia una correlació molt forta entre aquestes mesures de personalitat i com se situaven l'autopercepció dels polítics en una escala d'esquerra-dreta, i era molt més potent pels polítics que pel públic. És a dir, que tenint en compte altres variables sociodemocràtiques, aquestes mesures explicaven entre un 6 i un 8% de variació entre les actituds dels votants en la percepció ideològica, però gairebé un 20% en les dels polítics.
És a dir, que hi havia una coherència molt més gran entre la personalitat i la percepció política entre les èlits polítiques que entre els votants en el Regne Unit. En tercer lloc, vista en global, les personalitats dels polítics no eren, entre cometes, normals. En molts trets realment queden fora de la campana de Gauss. I això realment s'ajusta a molts països europeus i als Estats Units. Però el que em va semblar especialment interessant és que aquesta bretxa de personalitat entre polítics i votants era molt més gran cap a l'esquerra de la política britànica que cap a la dreta. Mentre que els votants de la dreta semblaven tenir una congruència entre la personalitat, la seva pròpia, i les personalitats dels polítics per qui votaven, a l'esquerra, doncs això no és així. I què implica això a la polarització? Doncs el que vol dir és que els votants d'esquerres britànics són més congruents psicològicament amb els membres del Parlament de dretes que amb els que han votat d'esquerres. Cosa que ens diu coses molt interessants sobre la identitat política. Pel que fa als partits, de nivell instintiu, això ens porta a fer campanyes negatives perquè té molt més sentit de fer-ho així quan hi ha aquesta bretxa amb els votants de fixar-se en les febleses de l'oponent que en les pròpies fortaleses de les polítiques i les propostes. Jo trobo també que els polítics tenen trets de personalitat orientades al poder, defensa de l'ego, lideratge, dominació, molt més potents que la població general. Aquí, en mostres nacionals arreu del món, el poder en la població general es sol valorar com la menys important. Entre polítics, per això, ocupa posicions més elevades. És a dir, que tenim una població de polítics que entren al Parlament que estan psicològicament més orientats cap al conflicte que la població general. Bé, aquí tenim les causes. Què passa amb les conseqüències? El darrer parell d'anys m'he estat fixant en la salut mental dels polítics i doncs no us sorprendrà saber que la gent no li fa gens de llàstima quan ho presento, però he trobat que com a estudiants de política i experts us interessaria. Ja més o menys us he donat la resposta, però solc mostrar aquesta diapositiva. Què tenen en comú aquests individus? No? Doncs tots són polítics de primer nivell que van plegar i van esmentar la salut mental com a motiu. La Jacinda Ardern, la Nicola Sturgeon, aquí veieu Kiel Bondevik, que va plegar a causa de l'estrès, però va tornar i el van tornar a elegir, cosa que mostra un nivell d'empatia de l'electorat noruec que potser no tenim al Regne Unit. Per categoritzar què volem dir per les causes o els estressors de la política, he publicat aquesta taula amb uns companys i vam incloure aquest estressor de la desconfiança, el nivell de cinisme, de maltractament que han de suportar els polítics i que sol ser més intens en contextos polaritzats. I vaig començar a estudiar-lo amb 51 polítics en una sèrie de parlaments diferents, preguntant-nos senzillament la teva feina de polític electe ha impactat el teu benestar mental i com? I aquí veiem aquest marc d'estressors i vam trobar que la desconfiança ocupava una de les 3 primeres posicions i també els estressors organitzacionals, que es refereix a l'ambient tòxic a l'entorn laboral, cosa que també parla d'aquesta polarització de les èlits. Aquí tinc un parell de cites. Aquí tenim un membre del Parlament dels Estats Units. Mai no he tingut una feina on la gent em tiri tomàquets, gairebé em maltracti sempre que en té de gust. A un nivell horitzontal, entre èlits, un membre del Parlament canadenc diu: he treballat al Parlament, després he treballat aquí, on ets un equip i mai estàs sol. Aquí hi ha aquesta façana de ser un equip, però has de vigilar molt el que dius i a qui li dius, i els teus companys no necessàriament estan de la teva banda. I tinc una cita sobre les xarxes socials, perquè és una cosa que també va sortir molt. Aquest company exemplifica que les xarxes socials sembla que exacerben aquest estressor de la desconfiança. I aleshores vaig passar una mesura clínica de depressió a polítics a Canadà, Regne Unit i Sud-àfrica i vaig descobrir que en el moment de la mostra 1/3 patien d'alguns símptomes de depressió i entre un 10 i un 20% a cada submostra
es trobarien al llindar clínic per un episodi de depressió, cosa que és una troballa bastant significativa. Aquesta primera fila, que són membres del Parlament al Regne Unit, aquella columna ens dona a entendre que un 12% està patint un episodi greu de depressió, però això pujava fins al 19% per les polítiques dones i gairebé un 30% per als membres del Parlament racialitzats, que sabem que són els més probables de rebre insults. Els polítics van respondre una sèrie de preguntes sobre la confiança o la desconfiança que tenien. I bàsicament van explicar fins a quin punt el públic els veu com a de poca confiança. A l'hora de valorar la salut mental, aquí veiem que els símptomes de depressió augmenten fins a un 19%. I hi ha una interacció clara amb les xarxes socials, és a dir, que aquí on els polítics expressaven que feien servir les xarxes socials com a mitjà principal d'informació o manera d'interactuar amb l'electoral. Molt bé, doncs si em deixeu un minut per explicar això, com despolaritzem les èlits. Aquí he fet una llista de la que potser podem parlar durant el debat i us prometo que en Xavier i jo no vam escriure les llistes plegats, però sí que té alguna cosa a veure amb la selecció, amb la reforma de la selecció dels partits, perquè ara mateix són una mica el jardí secret de la política. No sabem què hi passa dins, com es seleccionen, a qui animen a presentar-se. És un problema que la majoria de partits només acceptin candidats d'entre els seus afiliats. Necessitem més i no menys professionalització, perquè donat que la meva carrera és als polítics, quan tens salaris i sistemes de pensions assegurats, doncs atraus una quantitat més variada, més diversa d'aspirants. La reforma electoral es pot fer servir per augmentar els incentius per desfer el conflicte. Jo, personalment, la tautologia és que necessitem que els països estiguin d'acord i que estiguin al poder per estar d'acord amb la reforma. És a dir, necessitem que els polítics s'allunyin de les discussions del Parlament i treballin a porta tancada per posar-se d'acord. El Regne Unit ara s'està fent molt forta, on la manera en què treballen els membres del Parlament en comitès. Necessitem una governança interactiva, com ha dit l'Eva aquest matí, i també necessitem augmentar la formació política de les nostres èlits, perquè això ara mateix té lloc a la maquinària del partit, és a dir, que tot el que aprenen quan entren al partit és com competir, no els soft skills que necessiten per entendre's amb els altres, i evidentment cal fer alguna cosa amb les xarxes socials. Jo sóc un millennial, vaig tenir sort de tenir una infància sense smartphones, però ha dominat la meva vida adulta i em costa molt veure més enllà, no? Si ens en desfem, si canviem la manera en com integrem els telèfons i les xarxes socials a la societat, però per descomptat és una cosa que els membres del Parlament ja en són conscients quan parlen de la polarització. Moltes coses a tenir en compte. Moltes gràcies. Profesionalizar esos nuevos liderazgos. Irene. Bueno, yo creo que Mireia va a hablar un poco más de eso, pero yo quiero dar un par de ejemplos de cosas que creo que van a ser relevantes en la práctica en el día de hoy. Gracias, Covadonga, por invitarme. No nos conocíamos y aún así confiaste en mí para venir aquí hoy. Me llevo de este curso ya, seguro, ya más de lo que os voy a dar. Así que gracias. Y aunque decías que Ashoka es muy conocido, voy a dar 30 segundos de explicar qué es Ashoka porque mucha gente no lo va a conocer. Ashoka es la mayor red de emprendedores sociales del mundo. En Ashoka, desde Ashoka, lo que hacemos es identificar a emprendedores sociales que están obsesionados por resolver un problema social y que además tienen una visión muy sistémica de ese problema social. Eso es quizá la característica no más especial de los emprendedores sociales Ashoka, que tienen esa visión sistémica en que intentan transformar el sistema en el que vive ese problema para solucionarlo, ¿no? Y eso se hace desde, bueno, pues con una perspectiva muy amplia de mirar a la legislación, mirar a los actores que influyen en ese sistema, etcétera. Podemos hablar luego un poquito mejor. Entonces, tenemos casi 4.000 emprendedores sociales en nuestra red en 97 países ahora.
Yo soy la directora de Ashoka en España y Portugal. Aquí en España y Portugal tenemos unos 60 emprendedores sociales en esta red. Y hago una pequeña cuña publicitaria. Los nuevos los presentamos aquí en Barcelona el 20 de noviembre en Cosmocaixa. Si queréis venir, os lo recomiendo porque creo que va a ser, presentamos a los nuevos 5 emprendedores, varios son catalanes este año. Y bueno, 20 de noviembre, 6 de la tarde en Cosmocaixa, os invito y os convoco. Y de esta red de emprendedores aprendemos mucho, ¿no? De esta red de emprendedores vemos un poquito cómo cada uno dentro de sus temáticas abordan graves problemas sociales y graves retos sociales. Y hoy os quiero hablar de 2 proyectos, de 2 emprendedores, una emprendedora y un emprendedor, que, pues que intentan abordar la despolarización o la polarización desde 2 perspectivas diferentes. Uno más con lo que tiene que ver con polarización afectiva, otro más, y las redes sociales, que vamos a hablar ahora, y otro más sobre la polarización ideológica, y también los 2 un poquito relacionados con la tecnología, ¿no? Que creo que es interesante. Entonces, vamos a empezar con Elena Puig. Esto me ha salido aquí demasiado grande, pero bueno, dice Measuring the Polarization Footprint. Elena tiene una organización que se llama Build Up. Y Elena lo que Build Up hacía era desarrollar soluciones tecnológicas un poquito innovadoras para intentar trabajar los temas que tienen que ver con solución de conflictos, en general conflictos políticos, conflictos armados en diferentes países del mundo, ¿no? Trabaja con la ONU, con ONGs, y lo que intentaba era generar espacios de participación ciudadana en las negociaciones en torno a los conflictos y que no se quedase la ciudadanía fuera de esas negociaciones de paz muchas veces, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que dentro de este trabajo que Elena lleva haciendo pues ya varias décadas, se da cuenta de que de repente hace no sé, 10, 15 años entra un nuevo actor disruptivo en esas negociaciones y en esa participación ciudadana, que son las redes sociales. De repente entra un actor que no existía y que se utilizan proactivamente para ser un poco disruptivas de esos procesos de paz, ¿no? Entonces dice, oye, tenemos que pensar ahora también como Build Up cómo abordamos los conflictos en la era digital, porque lo digital ahora influye en los conflictos también en la vida real, ¿no? Conflictos graves, armados, políticos, profundos, ¿no? Y aquí es donde un poco, pues lo que os decía, surge el rol de las redes sociales que mencionaba Eva, yo creo que muy adecuadamente, y bueno, este contenido polarizante en redes pues es un desafío muy grande para las personas que construyen la paz. Y aquí quiero marcar una cosita que decía Mariano. Mariano decía, bueno, la mayor parte de la gente no está en las redes sociales. Yo creo que si consideramos cosas como WhatsApp o Telegram red social, que yo sí lo considero, sí están en las redes sociales. WhatsApp tiene 33 millones de usuarios en España. Y lo peor de esa red social es que es muy poco transparente y el contenido está oculto, pero se utiliza proactivamente por muchísimos actores en este país para pasar mensajes. Y en muchos casos mensajes polarizantes. Entonces yo creo que sí es peligroso, sí es un actor importante. Y entonces Elena un poco lo que empieza es haciendo también una distinción que creo que es importante a veces mencionar, ¿no? Entre las diferencias de opinión, que son importantes y que tienen que ser expresadas en una democracia, y el aumento de contenido que va hacia esa polarización afectiva de la que estábamos hablando, ¿no? Hay herramientas para moderar esas opiniones, que es la moderación de contenido, ¿no? Se puede abordar cosas como el discurso de odio y moderas contenido que hay discurso de odio, pero la moderación no es una solución para reducir la polarización. Entonces, ¿qué es esa solución, no? Pues Elena, en la Build Up, la manera en la que abordan esto es considerar la polarización como una externalidad negativa de las redes sociales. Es decir, es un proceso que genera un coste negativo para la sociedad, para la democracia, pero que no está capturado por el mercado y está haciendo daño a la sociedad, ¿no? Y esta es la clave. Genera un efecto negativo y un coste negativo que no está reflejado en los costos de producción. Entonces, vamos a empezar, por poner un ejemplo, el caso de la contaminación del aire, ¿no? Pues tradicionalmente, ¿no?, en el capitalismo industrial, pues se producían cosas, coches, lo que fuese, que producían contaminación, o en el proceso se producía contaminación, ¿no? Daños en la salud, daños en el medio ambiente, pero al principio no pasaba nada, nadie tenía que pagar por la contaminación, ¿no? Era como si ese coste no existiera, aunque era realmente un costo negativo para la sociedad, pero no estaba siendo tasado por el mercado. ¿Cuándo cambió esto? Pues cambió cuando de repente se pudo medir la huella de carbono, por ejemplo.
Entonces, se pueden introducir mecanismos como tasar la huella de carbono con un impuesto, lo cual a mí, como empresa, organización que contamina, me supone ya un coste. Entonces, tengo un incentivo para no hacerlo, ¿no? Que es el coste económico que me supone. Y Elena ve de una manera un poco similar las redes sociales. Las redes sociales no tienen como objetivo generar polarización, tienen como objetivo ahora mismo un modelo de negocio que es crear contenido que sea atractivo, ¿no? Y que genere, nunca sé cómo traducirlo esto, pero que genere engagement, ¿no? La llamamos, ¿no? Pues que la gente lo vea, le dé likes, lo comparta, ¿no? Este es el modelo de negocio de las redes sociales, así es como ganan dinero, ¿no? Esa es la métrica clave de los algoritmos. Los algoritmos están entrenados para promover el contenido que dé más engagement, porque es lo que me va a dar más dinero como red social. Y la polarización es un subproducto de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que como el contenido polarizante es muy atractivo, pues resulta que seguimos como red animando a mover, mi algoritmo se anima a mover ese contenido polarizante, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay incentivo para mí como red social para limpiarla. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a abordar eso si es lo que me está dando dinero, si es mi modelo de negocio? Entonces, lo que surge en la cabeza de Elena y de Buildup es ¿qué pasa si podemos medir la cantidad de contenido polarizante que se difunde en las redes? O sea, lo que ella llama la huella de polarización, igual que la huella de carbono. ¿Qué pasaría si pudiésemos medir y pudiésemos asignar responsabilidades a las diferentes redes sociales, ¿no? Quizá ahí podría surgir un incentivo, una vez que lo hemos medido, para establecer incentivos o desincentivos, impuestos, lo que sea, ¿no? Que hagan que, pues que ese modelo de negocio cambie, porque al final lo que tiene que cambiar, y no sé quién lo comentaba hace un rato, yo creo que era Eva, ¿no? Es el algoritmo, ¿no? El algoritmo ahora mismo optimiza, ¿no? Contenido que se viralice, que vaya más, podrían diseñarse algoritmos que, pues no sé, que optimicen para otras cosas, que optimicen para la colaboración, que optimicen para contenido que construya puentes o que optimicen para otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde está la idea de Elena, es, primero voy a intentar ver si podemos medir esa huella de polarización y a partir de ahí podremos pensar, ahora que la tenemos medida y la podemos asignar y decimos WhatsApp, Twitter, esta persona, esta organización que ha lanzado este contenido, esto es lo que está influyendo, podremos tomar otras cosas. Entonces, Elena está haciendo un piloto, sé que es una idea un poco loca, pero nuestros emprendedores sociales suelen tener ideas un poco locas, pero que luego, ¿no?, llegan a algún lugar. Está haciendo un piloto en Kenia y está intentando medir la polarización en torno a las elecciones en Kenia a través de 4 cosas, ¿no? La primera es clasificar la cantidad de contenido que se comparte en las redes sociales, ¿no? Pero contenido que busca, pues bueno, avergonzar, estereotipar, acosar, ¿no?, a ciertos grupos, ¿no? Básicamente intenta ver cuándo hay contenido que utiliza un lenguaje que constituye polarización afectiva. Entonces, eso es lo primero que hacen. Lo segundo que hacen es analizar, como yo creo que comentaba Rodolfo, ¿no?, que habían hecho ellos también, ese contenido y los comentarios bajo esos contenidos. Porque pueden identificar un contenido categorizado como polarización afectiva, pero las personas que comentan se manifiestan en contra de ese contenido, ¿no? Eso no es lo mismo, no es lo mismo que cuando, que es lo que suele suceder, hay un contenido polarizador y debajo nadie se manifiesta en contra, ¿no? Entonces, un poco esa segunda medida es la aceptación general de la polarización. La tercera medida es intentar entender cómo de divididas o cuánto de divididas están las audiencias de la plataforma. Yo creo que también lo comentaba Eva, ¿no? Intentar entender un poco eso, a qué niveles está esa división. Y la cuarta ha sido, o está siendo, que lo están haciendo ahora, es preguntar a una muestra de 5.000 personas en Kenia cuál es tu experiencia en las plataformas de redes sociales, has tenido experiencias negativas, de qué tipo, qué pasó, ¿no? Y con todo eso lo que ella va a intentar es, pues eso, un poco intentar establecer una metodología que pueda medir esa huella de polarización. Ahora mismo lo que está intentando, se ha unido a otra emprendedora social, Ashoka, de Alemania, que tiene una organización que se llama Hate Aid, y están intentando juntas, buscando financiación para traer ese trabajo en el marco de las elecciones de 2025 en el Reino Unido y en Alemania, que también son en 2025, y potencialmente en España, las que cuando sean. Que quién lo sabe esto, y un poco con todos esos datos intentar aumentar la conciencia pública, pero también la conciencia de los legisladores y de los reguladores para decir, oye, esto es lo que está pasando, esto es lo que las redes están aportando en el marco, sobre todo en los marcos electorales, que suelen ser un poquito más intensos, y intentar que en Europa se regule para, bueno, pues intentar de alguna forma tener incentivos
para que las compañías cambien sus algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, os lo dejo aquí como una idea que se está explorando, que no sabemos a dónde va a llegar, no sabemos si de aquí van a salir otras cosas, pero que me parece interesante, cómo medimos la polarización. Y el segundo ejemplo que os quiero dar, que tiene más que ver con la polarización ideológica un poco, es la de esta persona que es candidato a Fellow de Ashoka, pero yo creo que al final lo aprobaremos este año, Bernardo Gonçalves, que tiene una organización en Portugal que se llama MyPolis. ¿Y qué hace con MyPolis? Bueno, Bernardo intentó entrar en política cuando era muy joven, en política municipal, y sorprendentemente salió bastante desencantado de esa experiencia, ¿no? Porque sentía que no había una relación entre la política y las necesidades de la ciudadanía fuera. Entonces, yo creo que una de las, como de las soluciones importantes también para la despolarización es darle más importancia al proceso democrático, ¿no? Al proceso en sí, a los procesos de escucha y de diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues él se alía con municipios en Portugal y con escuelas en Portugal e intenta crear alternativas de participación democrática, sobre todo a nivel municipal, movilizando a la juventud en las causas que sean, a través de una plataforma, primero de una plataforma digital que recoge propuestas, pero también de formación y reuniones con los políticos municipales y los jóvenes para, bueno, pues para intentar, primero, interesar a los jóvenes por la política y, segundo, interesar a los políticos por lo que los jóvenes están pensando, ¿no? Tiene una serie de enfoques educativos gamificados, una serie de cosas, pero que la idea es que los estudiantes identifiquen los problemas de su comunidad, de su pueblo, de su ciudad, y colaboren con los políticos locales para intentar buscar soluciones, ¿no? Con la idea, pues por un lado, eso de empoderar más a los jóvenes, darles una sensación de importancia en el proceso político, pero también, por el otro lado, de acercar esas opiniones y esas propuestas a los representantes políticos, ¿no? Además, lo hace, que es una cosa que yo creo que es interesante, a veces estos procesos se quedan un poco, trabajamos mucho con las élites o con grupos más privilegiados, ¿no? Bernardo lo que se intenta fijar es en regiones socioeconómicamente más frágiles en Portugal, porque le interesa más a esos lugares que donde a lo mejor existen menos iniciativas o menos posibilidades de participación ciudadana, ¿no? Entonces intenta buscar pues esa representatividad, esa accesibilidad de jóvenes menos privilegiados, y hasta ahora pues tiene como más o menos unos 40 territorios de Portugal, trabaja con más de 300 profesores y ha habido más de 35.000 jóvenes que han participado, ¿no?, en estos procesos de pensar soluciones y trabajarlas en directo también con sus representantes, ¿no? Bueno, puedo contaros más de la metodología si os interesa después, pero creo que esa es la parte importante. Ahora Bernardo, después del éxito que ha tenido en Portugal, está intentando llevar su proyecto a Bélgica, Hungría, Italia y a España. Ojalá llegue aquí también. Y la idea es esa, cómo también utilizamos, ¿no?, la tecnología para, bueno, acercar la política a la ciudadanía en ese lugar. Gracias. Sí, me parece. Vale, perfecto. Pues encantada de estar aquí y de hablar un poquito del papel de la juventud en la despolarización de los liderazgos, ¿vale? Voy a comentaros yo también un poco qué es Talento para el Futuro. No hace falta porque yo he sido muy sencilla en este sentido. Digo, veréis, el mensaje con el que nacemos un poco cuando estamos con nuestros amigos, pues tomando algo o sencillamente aquí ahora, es hablándonos, mirándonos unos a otros y escuchando lo que estamos diciendo. Espero que lo justo como para que os parezca que lo que estoy diciendo tiene algo de sentido, ¿vale? Y no necesitemos tampoco una presentación. Porque no es nada ajeno a nosotros el tema de, a lo mejor la palabra no la utilizamos tanto en nuestro día a día, lo de despolarizar, el liderazgo, la autoridad de la sala, qué clase de relación mantengo yo, qué percepción tengo yo del entorno a nivel de política en mayúsculas. Ninguno de nosotros aquí somos ajenos y entonces en ese contexto en el que además desde la perspectiva de la juventud siempre se mantiene el discurso de pues es lo que hay, básicamente es lo que te toca hasta que cumplas 30 o 35 años, que entonces mágicamente
de pronto serás una persona activa y reconocida como, o sea, tu voz será reconocida de manera positiva en tu entorno, lo que quieras decir a partir de esa edad. Y tu vida de pronto será maravillosa, tendrás un trabajo que no será precario, la vivienda no tendrá la situación que tiene actualmente, tu salud mental será, bueno, estupenda, como poco estable. Sin embargo, pues resulta que no pasa así, no pasa de la noche a la mañana, y menos aún cuando no existen canales de comunicación activos y fuertes entre los que toman las decisiones, en los espacios de decisión, los oficiales y los extraoficiales y el resto de la población. En este caso, nosotros, Talento para el Futuro, nace en 2020, en un año maravilloso que es reconocido como el año de la pandemia, de la enclaustración y del reconocimiento también de que las formas de hacer las cosas hasta la fecha, pues, por lo que sea, a lo mejor necesitan una reconceptualización, y queremos ser parte de esa conversación, del diseño. Ya en el propio pensamiento de las soluciones a los nuevos y los antiguos problemas, tenemos que estar ahí. Entonces, bueno, pues vamos trabajando con un primer proyecto, que es el del Pacto Intergeneracional. Nosotros, somos la primera plataforma de empoderamiento político juvenil en España, que se ha ido replicando, o sea que esto es también una gran noticia cuando tu idea se va replicando en otros puntos de España, ya sea poniendo el foco en cuestiones rurales, ya sea poniendo el foco en cuestiones de género o en salud mental, en fin, es igual. La cuestión es que vaya siendo lo suficientemente atractivo para la sociedad civil como para replicarlo. Pero nuestra misión al final es trabajar por reducir la desafección de la política institucional. Por mucho que te haya fallado, de alguna manera, cada segmento poblacional, sigue siendo el espacio en el que tú, o sea, ellos tienen la obligación de escucharte. Y nosotros tenemos el derecho de entender cómo funciona, si nos gusta o no. Y en el caso de que no nos guste, como pasa con todo, ¿vale?, pues aportar soluciones. O sea, pasar de la queja a un mensaje constructivo. En este caso, nacemos porque también, por sacar un par de datos, un estudio de Demos Lab, que también es otra organización que suele hacer bastantes estudios, pues para ver un poco cuál es el tono de la confianza de los jóvenes en las instituciones. Fue el año pasado cuando resaltó que el 87% de la juventud española no se siente representada por los políticos. No es demasiado sorprendente, sin embargo, es demoledor. Porque ¿de dónde sale toda esta gente que está en el Congreso, en el Senado o en los parlamentos autonómicos? Sale de la sociedad. El comportamiento que vemos reflejado ahí, como mucho, puede aseverarse porque necesitas dejar entender a tu electorado, de alguna manera, que estás gritando a los cuatro vientos su propia frustración. Sin embargo, tú, como hemos visto también en las anteriores exposiciones y datos, en tu día a día no vas gritando por ahí a alguien que te cae mal, no le vas increpando por la calle. O sea, vas intentando entender por qué pasan estas cosas, ¿cómo puedo yo funcionar así? Bueno, el 87% esto y el 92% no se siente escuchado. Y ahora decimos, vale, ¿y cómo nos hacemos escuchar? Porque existen muchas maneras, entre ellas, bueno, hace ya unos años que de hecho veníamos hablándolo Irene y yo, es la forma de hacerte escuchar es, pues yo qué sé, pues la huelga, las manifestaciones, o sea, cuestiones que a lo mejor ya no se llevan tanto también por la aparición de las redes sociales, pero ¿cómo genero yo el impacto que yo estoy buscando? O sea, el sentirme reconocido. Bueno, pues primera pregunta, ¿existen ya canales de comunicación, directos o indirectos? Bueno, pues la respuesta es que sí, que existen las propias reuniones con los grupos parlamentarios, que depende, también hay que poner en valor el tema de lo colectivo frente a lo individual. Cuantas más veces hables y mejor contenido vayas trabajando, como aquí ahora mismo, o sea, el hecho de visibilizar a través de una conversación muy normal hace que de pronto en tu cabeza haga clic con el saber que existen consultas públicas, que las leyes o los proyectos de ley no salen de una prioridad concreta de un partido, sino que se contrasta con otros agentes sociales que están reconocidos, más allá de que luego estén satisfechos o no con el proyecto de ley que luego se vaya a aprobar o no, que no salga. Bueno, pues existe. Eso dota de una mayor legitimidad a todo aquello que sale, a todo aquel cuerpo normativo
que tenemos en España en concreto, ¿vale? Entonces, ¿cómo soy parte yo de eso? Bueno, pues de nuevo poniendo en valor lo colectivo frente a lo individual. Cuando la sociedad civil está organizada es cuando la institución te reconoce y te brinda un sitio, más allá de que tú estés trabajando todos los días con un mismo mensaje. Quiero estar ahí, tengo propuestas. ¿Qué nos preocupa, por ejemplo, en Talento para el futuro? Con el ejemplo que me comentabas del proyecto de Mujeres al Frente, que no existen el suficiente número de referentes de políticas institucionales jóvenes. O sea, ya no vamos a hablar de otras grandes referentes, independientemente de que estemos alineados o no ideológicamente, ¿vale? Sino, ¿dónde están esas mujeres? Bueno, pues cuando existen, que las hay, pues las buscamos y a raíz de esto decir, mira, tienes un referente. Lo que te está demostrando es que es posible, porque tal y como está comprendida la democracia en España, al menos tenemos el canal para que tú te presentes. Que ya sea porque en la agenda pública ahora la cuestión de género esté posicionada mucho más arriba, para hablar bien o mal, pero al final digamos que en defensa de los derechos humanos, pues visiblemente no te puedes posicionar como que es algo negativo, como poco esta influencia, este trabajo de incidencia de decir es que necesitamos las voces de las mujeres. Y de las mujeres jóvenes, porque se enfrentan a situaciones diferentes, o sea, desde una perspectiva y unas soluciones frescas, nuevas, por el sencillo hecho generacional. Y queremos ser parte de manera, o sea, trabajando en alianzas. Entonces surge este proyecto, a través también de una propuesta que se hace desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Imaginémonos, ni siquiera tiene que ver con el Ministerio de Igualdad o de Relaciones con Cortes o lo que sea, nada. De Asuntos Exteriores, derechos humanos. Bueno, pues resulta que las mujeres jóvenes pues somos humanos y tenemos derechos y se garantizan, ¿vale? Pues a partir de ahí decimos, necesitamos espacios comunes en los que poder hablar, crear una comunidad en la que nos sintamos escuchadas, reconocer que lo que yo pensaba que solo me pasaba a mí o a mis amigas, porque bueno, son mis amigas y tenemos esta situación, este contexto, le pasa a alguien que jamás en la vida hubiese pensado que iba a compartir esta situación. El hecho de sentirte vista y no juzgada hace que al final tú te sientas más valiente o con menos peso de dar pasos hacia adelante y comprender la política no como partidos, no como que yo para ser partícipe de la democracia, de la política en mayúsculas, no tengo por qué afiliarme, porque siento también una exposición que me limita y que, o sea, es un mundo hostil ya en sí mismo, o sea, ya lo hemos visto también en temas de la salud mental, pero es que encima a mí me van a atacar por otras cuestiones exclusivamente de género. Entonces, ¿cómo trabajo yo desde fuera? ¿Qué clase de mensaje voy a ser capaz de lanzar? Bueno, pues a través de estas propias comunidades, dando formación, siempre gratuita. ¿Por qué el tema de la gratuidad? Si a todos nos gusta ahorrarnos dinero, pero es muy importante para las personas que no es que quieran ahorrarse, es que no tienen. No tienen un euro para gastarse en eso, si puedo gastarlo en comer hoy. O sea, esa la capacidad de poder ampliar los lazos y conseguir llegar a voces que son muy necesarias para la construcción de una democracia más sana y más inclusiva. Entonces, bueno, pues tuvimos la primera edición también con formaciones de personalidades también que sean reconocidas, porque esto también es importante, cuando alguien que es un referente, a lo mejor no el tuyo, pero es reconocido en el entorno, como, bueno, pues Irene vino aquí a darnos una charla también sobre los nuevos tipos de liderazgo, que es que me acuerdo perfectamente, para que tú sepas, ¿eh? O sea, hablamos de el tipo de liderazgo tradicional es el suma cero, ¿vale? O sea, o lo eres tú o lo soy yo. Y esto es una lucha encarnizada, haremos lo que podamos con lo que tengamos. Y si yo resulta que tengo mucho más que tú, como poco capital, pues verás, aunque solo sea por una campaña de publicidad en Google Ads, me vas a ver a mí mucho más que a ti. Entonces ya lo que es conocido, es reconocido, genera una confianza. Y lo que no existe, ¿vale? En el imaginario común, ¿vale? Y luego está el liderazgo más transversal, horizontal, en el que ya no es de suma cero, sino que sencillamente suma. Yo tengo unas capacidades que voy a potenciar, tú tienes otras, y dentro de un proyecto común iremos hacia adelante. Bueno, pues con formaciones, con oratoria, con
con el reconocimiento. Al final es sentirte visto y sentirte escuchado y que luego hacemos algo con eso. Porque está muy bien que estemos hablando, por ejemplo, aquí ahora o en las formaciones estas de Mujeres al Frente o cualquier otra de las 2000 que hacemos, si luego no materializas eso en algo que llegue a quien no está en la sala. Una vez llega es cuando te sientes que ha valido la pena. Y a lo mejor me he explayado, pero espero que no haya hecho falta una presentación para esto y muchas gracias. Consideraciones sobre el liderazgo y su polarización. ¿Algún comentario? Luis. Yo tengo uno para Xavier. Pues venga. Bueno. Yo tengo un comentario para Xavier, soy Luis. Xavier, has puesto el foco en la inclusividad de los, en definitiva, de la oposición en la aprobación de muchas leyes, pero has dicho algo menos de la tendencia que cómo ha ido cayendo, que parecía bastante pronunciada en tu gráfico. No sé si mal no recuerdo, creo que en la presentación no te has referido mucho a esa tendencia. Si podías decir algo más. Sí, es cierto, no me he referido a esa tendencia, es verdad. Bueno, se veía claramente en el gráfico que es una tendencia declinante, la de la inclusividad, es decir, que cuanto más nos alejamos del momento fundacional de nuestra democracia, que es la transición, pues menos inclusivas parecen ser las cámaras. Aún así, el Congreso es más inclusivo que las cámaras autonómicas, ¿no? Es verdad, es declinante. Aún así, es bastante elevada la inclusión que existe en las cámaras. Dejadme a ver si puedo conseguir acceder de nuevo al gráfico y os doy, os doy el dato, pero bueno, si no lo miro aquí en el libro, que lo tengo aquí al lado. Aún así, en el momento, más o menos, la legislatura última ha declinado bastante, pero aún así está alrededor entre el 0,5 y el 0,6. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de inclusión es verdad que es bajo. Esta legislatura pasada es la segunda más baja de la historia, ¿vale? Pero aún así está entre el 0,5 y el 0,6, más próximo al 0,6. Es declinante y esto en parte yo creo que nos debe de preocupar porque implica que cada vez menos se recurre a los rivales políticos para intentar convencerles de que voten a favor de ciertas leyes, ¿vale? O de las leyes que se presentan. Es decir, que fracasan los esfuerzos negociadores. Y esto es en parte debido no solamente a la fragmentación parlamentaria, sino sobre todo a la polarización que existe entre las élites. Cuando observamos que Vox, Junts y Esquerra Republicana, con menos frecuencia, pero especialmente Vox y Junts, son los partidos que presentan una mayor animadversión hacia los rivales, ¿vale? Entonces, esto es preocupante porque son actores políticos de primera magnitud en estos momentos. Y esto nos da una indicación de por dónde van los tiros y por dónde pueden ir los tiros. Repito, no tenemos datos de esta legislatura concreto, pero sí de la pasada. Y ya digo, la renovación media de las cámaras es aproximadamente un 50%. Podemos hacer la extrapolación de la cámara anterior a la actual con ciertos matices y ciertas prevenciones. Pero la tendencia es declinante y eso es, en cierta medida, motivo de preocupación para algunos por el efecto que tiene en la sociedad, no tanto a nivel legislativo, que también, porque se hacen leyes que parecen que sean leyes que van para una parte y no para todos, no para toda la sociedad, para todo el arco parlamentario y por lo tanto para toda la sociedad, sino porque tiene una clara manifestación en la sociedad. Es decir, lo que ocurre en las cámaras no se queda como en el aforismo de Las Vegas, lo que ocurre en Las Vegas queda en Las Vegas. No. Traspasa las fronteras de las cámaras y se traslada a la sociedad. Y eso puede ser algo que debe preocupar. Gracias por hacer esta pregunta porque me ha dado la oportunidad de matizar un aspecto que no había tratado. Gracias, Luis. Gracias, Javier. Marga, ¿tenías una pregunta? Ahí detrás. Jaime, ¿verdad? Sí. Adelante, Jaime. Hola, de nuevo gracias porque son muy interesantes todas las reflexiones. Yo hago una pregunta primero dirigida a James y después a Irene y Mireia conjuntamente. Y es, nos centramos mucho en, diríamos, en las condiciones más políticas, tanto de las élites como de los ciudadanos,
pero quizás hay un paso previo psicológico que es la empatía, la posibilidad de empatizar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas neuronas espejo que parece que no están igualmente distribuidas, en todo caso. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en la situación del otro, el velo de la ignorancia, el no saber si tú puedes ser como esa persona algún día, que tú ahora eres rico y puedes ser pobre, o puedes tener trabajo ahora y después no tener trabajo. ¿Hasta qué punto esos son elementos psicológicos, incluso, digamos, no sé si genéticos o psicológicos, o tenemos que tratarlos desde la psicología o desde la cultura, ¿no? Esa capacidad empática, que yo creo que es desarrollar esa empatía es un paso previo a que no se produzcan, ¿no?, ciertas polarizaciones, porque tienes la capacidad de empatizar, ¿no?, más allá de todo lo que hemos dicho, que efectivamente tiene una gran relevancia en el ámbito estrictamente político. Y más desde un punto de vista, lo ligo con la parte más practitioner o más de aplicar, que es una parte muy relevante de lo que habéis explicado es cómo definimos el problema, ¿no? De hecho, los líderes Ashoka yo creo que tienen ese imaginar que es una externalidad negativa. Ya solo definiéndolo así, ya se te abre otra forma de encarar las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿pensáis que hay algún proyecto o alguna actuación en la que de alguna manera estemos contribuyendo a empatizar? Es decir, aunque tenga una base psicológica, estamos reforzando, estamos entrenando, no solo la deliberación, no solo la argumentación, sino la empatía pura y dura, el sufrir con el sufrimiento de los demás. ¿Hasta qué punto eso se puede también, de alguna manera, promover con alguna actuación, digamos, social? Gracias. Sure. First of all, I want to thank the translator up there for doing an absolutely wonderful job. Thank you very much. En primer lloc, voldria donar les gràcies a la intèrpret per la feina que està fent. La capacitat d'empatitzar... Crec que em sembla que la teva pregunta en el fons diu podem entrenar la gent per empatitzar en el camp de la política? Doncs depèn de com definim l'empatia. L'empatia s'amuntega amb moltes característiques, molts trets de la personalitat. En un projecte recent vaig demanar a uns 130 membres del Parlament que omplissin unes mètriques de narcisisme. Sabem que la gent amb un índex de narcisisme més alt té dificultats per empatitzar. Té una percepció inflada de com pensa el que pensa la gent d'ells i una idea esbiaixada del que sent la gent en circumstàncies concretes. El que vaig descobrir és que, tot i que el narcisisme normalment està distribuït de manera equivalent, en la meva mostra doncs, hi havia un biaix clar i dius, sí, això són tots els estereotips polítics, són tots narcisistes. Però la qüestió és que no només tenen la qüestió és que tenen una tendència al narcisisme més alta de la normalitat. Es pot canviar això? La psicologia neurocientífica diu que no. Sabem que un 50% és heretat i l'altre 50% no sabem ben bé d'on surt. Hi ha molta gent que creu que la seva personalitat pot canviar basada en la socialització. Si tornem al 70 i al 80, quan l'ètica acadèmica era una mica més fluixeta, hi va haver molts estudis amb bessons, on es van estudiar bessons durant molt de temps en diferents cases i diferents països i continuaven exactament amb els mateixos resultats en test de personalitat. No sabem d'on surt aquest 50%, però sembla que després de l'edat de 12-13 anys és molt difícil canviar la personalitat. En lloc de canviar la personalitat dels polítics que tenim, crec que el que hauríem de canviar és la ruta d'entrada pels polítics, perquè la gent es vulgui ficar en polític. És a dir, que té una idea de canviar la cultura política. Aquesta gent que no està predisposada, que no té aquest narcisisme ni aquesta competició, doncs d'això. I ens ajudarà també a examinar el jardí secret de la selecció de membres dels partits. Bueno, para Ashoka el tema de la empatía es hiperimportante. De hecho, uno de los objetivos que tiene Ashoka con sus emprendedores sociales de educación es, no sé muy bien cómo traducirlo en castellano, pero que todos los niños master la empatía, ¿no?
Y hay muchos emprendedores sociales que están trabajando en este tema y te invito a echar un vistazo. Uno de los más importantes es una canadiense que se llama Mary Gordon, que tiene una organización que se llama Roots of Empathy y que trabajan básicamente el desarrollo de la empatía desde niños hasta mayores, de muchas maneras, incluyendo llevando bebés a las clases de los niños, llevando a un bebé pequeñito a las clases, pero hay muchas maneras. Y para Ashoka y para lo que es el cambio social, creemos que ese es el paso número 1. Pero yo le pondría un calificativo a la empatía. Nosotros hablamos siempre de empatía consciente, empatía activa. Es empatía que te lleva luego a hacer algo. Porque si yo empatizo, pero sigo caminando, digo, ay, qué pobre, ¿no? O sea, lo que queremos promover es una empatía activa, una empatía que a ti que te lleva a un lugar de decir, ole, ¿y ahora qué puedo hacer yo? ¿Con quién me uno? ¿Y cómo me convierto en un agente de cambio? ¿No? Entonces, una empatía con un extra de agente de cambio, pero es clave. De hecho, tenemos un montón de cursos, de recursos en las páginas de Ashoka sobre empatía, porque es el inicio de todo, ¿no? Y si cuando nosotros hacemos un proceso de selección de estos fellows bastante pesado, ¿no? Y bastante profundo, ese es el inicio de todo. La empatía con alguien, a veces alguien cercano, a veces no, la empatía por una situación que está sufriendo otra persona, ¿no? Y de ahí surge la innovación, el emprendimiento y el impacto social, ¿no? Entonces, es absolutamente clave. Yo sumaría aquí una cosa, teniendo en cuenta que estamos hablando de política, el que tenemos enfrente y el que tenemos al lado es un potencial enemigo, de alguna manera se presenta así, un rival. La empatía es algo que se va poniendo en práctica, o sea, no nacemos con todos los conocimientos del mundo, los vamos desarrollando, los vamos descubriendo. Entonces, ejemplos, por ejemplo, la formación esta, ¿no? O el curso, como comentaba antes, el curso para qué es lo que puedo hacer yo ahora como diputado o como miembro de una cámara representativa, ¿no? Bueno, es que a lo mejor también hace falta, aunque parezca un poco absurdo, el curso sobre cómo ser persona. Porque se olvida. El que tengo enfrente, por muy diferente que piense a mí y por muy agravante que sea la propuesta legislativa que tiene delante, mi tarea es hablar con esa persona, entenderla en el sentido más emocional de la palabra, ¿no? De manera que no pueda atacar a su esencia. O sea, es algo prioritario. Dentro de esto, bueno, se pueden hacer proyectos, le podemos poner el sustantivo que sea, pero la realidad yo creo que radica en mirar a la persona que tienes delante y recordar que es una persona, que es algo que, por ejemplo, estamos, al menos en los grupos de trabajo y esto que tenemos a la hora también de presentarnos también al entorno, tanto de lo social como institucional, de lo privado, es decir, es que las instituciones las llevan personas, las prioridades las marcan personas, las empresas están formadas por personas. O sea, al final, el efecto que nosotros estemos buscando tendremos que seguir mencionando a lo mejor por ahora esta verdad de perogrullo, que es, en esto somos iguales, en la manera en la que pensemos tendremos mil divergencias, pero poniendo esto sobre la mesa hasta que ya no haga falta hacerlo. O sea, que no haga falta ser conscientes proactivamente. Pero bueno, como la experiencia vital es esto, una práctica detrás de otra, pues ponerlo en valor. Xavier, adelante, disculpa. Sí, gracias. No, solamente quería añadir una información que creo que es importante. Tenemos un 15% de nuestros parlamentarios que consideran que los rivales políticos no son rivales, son enemigos, ¿vale? Y no voy a hacer aquí ahora a referirme a la obra de Carl Schmitt, pero todo el mundo sabe lo que esto significa. A un enemigo lo bates, lo aniquilas. Con un rival puedes pactar, puedes arreglar cosas, porque hoy es rival, pero mañana puede ser amigo. Y hoy tú estás en el poder y mañana él no. A un rival, a un enemigo lo aniquilas. Lo peor no es que ese 15% exista en la élite política, que bueno, puede ser normal en muchos países. Lo peor es que está concentrado, como decía antes, está concentrado en algunos grupos, especialmente en Vox y en Junts per Catalunya, pero también en Podemos y Esquerra Republicana. O sea, ahí es donde está la bolsa de parlamentarios que consideran que los rivales son sus enemigos. Un enemigo es claro, ya lo he dicho antes, se aniquila, se bate, no se negocia con él.
¿vale? Simplemente lo dejo ahí. Es imposible que para ese 15% haya ninguna empatía con los rivales, porque son enemigos. Muy bien. Gracias. Lo dejamos aquí, Marga. Seguimos la conversación en la comida. Muchísimas gracias. A vosotras. Gracias por venir aquí, por compartir la experiencia del día a día y por compartir tu investigación. Gracias, Xavier. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias.